Es inminente para cada uno de nosotros tener que comprenderlo, tener que adentrarnos, tener que aprender a hacer. Es importante. El llamado para el estudio de hoy decía que el karma no es un castigo, sino que es una oportunidad. Una oportunidad, imagínense, una oportunidad del karma, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Si es una oportunidad, entonces, ¿por qué me duelen ciertas cosas? Ay, 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 tantas cosas que hay que aprender, que debemos aprender a hacer, y que este mundo nos pinta mucho panoramas a nosotros de desolación, buscando siempre de pronto algún culpable frente a los sucesos de nuestras vidas que nos acongojan, que nos llenan de tristeza. Así que para todos y para cada uno, muchas gracias por estar aquí, por tomarse su tiempo hoy, un sábado, escuchando este conocimiento. Imagínense, deberían estar por allá haciendo qué cosa más, podríamos decir, a ver, tomando, fumando, de party, buscando por allá en el mundo algo de qué pervertirse, imagínense, sumarle más karma a el paso por este planeta. No, y ustedes están aquí escuchando información que les va a permitir más bien tomar las llaves y las sendas de su propio camino y apartarse de lo que en algún momento los ha entristecido y los ha acongojado. Qué hermoso que estén aquí más bien brindándose la oportunidad de escuchar. Bueno, entonces, este código de la lógica a nosotros nos trae lo siguiente en su aprendizaje. Escuchemos lo que nos dice este código primero. Así que creedme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de tu muerte hasta tu propio nacimiento, con todos tus aciertos, tus buenas acciones, tus alegrías y desdichas. Pero también lograrás ver el mal que causaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios sobre los demás. Veréis los efectos contrarios en contra de la ley que violaste. Estas son, por lo tanto, las energías infernales que cada individuo genera y que con la toma de conciencia tendrá que disipar. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Diríamos entonces que qué dolor saber esto, pero van a sentir lo contrario, van a sentir un gran regocijo cuando escuchen lo que nos enseña realmente este código de una manera muy maravillosa a cada uno de nosotros. Pero antes de adentrarnos en el código de la lógica, tengamos en cuenta lo siguiente acerca de lo que es el karma y lo que es el dharma. El karma de encarnación y el dharma de reencarnación. O sea que el karma, toda acción negativa, se lleva siempre en cada encarnación, pero el dharma es la oportunidad que tiene de poder restaurar lo que hizo mal, claramente. Karma será la encarnación débito por violación de la ley del amor y perdón. Y dharma será para ti la encarnación de las leyes en ti, tu espíritu, clarificando el camino
del ascenso. Aquí lo tenemos más claro. Sigue diciendo, del no entender a tu hermano, de señalarle, juzgarle, de incitarle al error, de conducirle a la falsedad, verle caer y no dar la voz de alerta, de todas las cosas que dejemos de hacer por cuantos buscan verdades eternas, se acumula karma, deuda espiritual, no despreciéis a uno de estos pequeños. Imagínense, está siendo muy explícito cuando nos dice que se genera del no entender a tu hermano, de señalarlo, de juzgarlo, incluso de incitarle a que se equivoque. ¿Cuántas veces por ahí hemos retado a alguien para hacer algo que sabemos que es malo, pero que nos causa gracia? Hoy en día vemos en las redes sociales tanto tipo de retos y obscenidades y un montón de ridiculeces que hacen los jóvenes. Bueno, aunque ni jóvenes, porque de todo tipo de edad vemos ese tipo de cosas. Y dice que de incitarle, sí, al error, de conducirle a la falsedad. O sea, que propague una mentira, como aquel que de pronto asesina a alguien y lo vio otra persona y le incita entonces a decir, venga, le doy tanto dinero para que usted no diga nada. Levanta un falso testimonio frente a un acontecimiento y se volvió cómplice. Ese sí que es un grave error, siendo que hay muchos. Verle caer y no dar la voz de alerta. Lo que les comentaba ahorita de las profecías acerca de la conferencia que se dictó hoy aquí en Miami. Imagínense nosotros teniendo un conocimiento de alta envergadura espiritual y con un gran sentido de inteligencia que le permite al hombre comprender que la profecía es lo que tanto anheló en su vida. Porque imagínense lo siguiente, ¿quién no habrá querido que en su vida le hubiesen dicho qué iba a pasar en cada instante? Que se iba a equivocar, que iba a caer, que iba a llorar, que se iba a entristecer, que iba a perder de pronto a alguien. Y que a pesar de pasar por eso y diversas cosas más, aún así al final, iba a poder estar bien, iba a poder estar tranquilo, iba a poder comprender, iba a sentir plenitud. Así es la profecía. Anuncia muchos acontecimientos por venir que tienen un panorama desolador, pero a su vez dice que bueno, aunque no solo al final, sino durante ella misma, aunque acontezca todo eso, también ocurrirán sucesos muy hermosos como el perdón entre muchos, el amor entre muchos, la amistad entre muchos, la misericordia. Y al final sentirán la plenitud, pero solo si perseveran hasta esa etapa. Asimismo, y no podemos, y aquí nos dice, verle caer y no dar la voz de alerta. Entonces, si conocemos esto, tenemos que dar la voz de alerta, no quedarnos callados, no guardarnos esto, sino decirle al hombre, hey, mira, amigo y hermano, va a suceder esto y aquello, pero, sin embargo, te puedes preparar para contrarrestar los efectos en ti, porque tienes una luz muy poderosa ahí en ese corazón. Sigue diciendo, de todas las cosas que dejemos de hacer por cuantos buscan verdades eternas, se acumula karma deuda espiritual. No despreciéis a uno de estos pequeños. A nadie hay que despreciar. Reencarnará rico hoy, pobre mañana, bello y feo, ignorante y sabio. Ese es el producto de lo que buscamos. Cuando hablamos, va a hacer hincapié en esto, de ser bello o ser feo, uno muchas veces dice, no, pero es que yo nací de pronto muequito, nací chatico, de pronto tengo cierto defecto en la nariz, en la boquita, en la orejita, en la frente, en las mejillas, o de pronto me faltó un dedito, qué sé yo. Cualquier estereotipo que en este mundo se haya planteado de que físicamente una persona tiene esa característica, pues eso es producto de una violación a la ley, siempre por muy pequeño que sea. Algo tuvo que haber hecho
para que se manifestara en su cuerpo. Recuerden que el espíritu pues graba las memorias y eso en su próxima encarnación lo que grabó, hizo falta esto, entonces le entrega esa misma información y el cuerpo la manifiesta, para bien o para mal la manifiesta. El Dharma, la deuda, perdón, la no deuda con verdad de revelación. Es el camino sin abrojos, limpio, o sea, el que corrige. No pequéis contra los hombres ni contra vosotros mismos. El Dharma es la no existencia del error. En otras palabras, el que reconoció, se arrepintió y empezó a ser fiel a esa luz que le brindó la dicha y la paz en su corazón. Eso es el Dharma. Pero haciendo mucha aclaración y mucho énfasis en esto, entonces adentrémonos ya teniendo las bases de lo que es el karma y lo que es el dharma, adentrémonos entonces en lo que nos dice la lógica de la lógica. Y es lo siguiente. Así que creedme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, imagínense, nos dice que contra uno, entonces imagínense si no lo hacemos contra uno, sino contra varios. Dice así, se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Si nos habla del tiempo, nos habla de los días de creación, que muchos de ustedes habrán escuchado. O sea, el cúmulo de memorias, el cúmulo de vivencias. Y llega un momento en el cual eso se manifiesta. Y nos hace mucho hincapié cuando refiere que nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Le robó una vez a una persona $1 y pensó que eso no era mucho. No importa. Robó. Le ocultó una vez información a alguien para poderse beneficiar de cierto suceso. No importa. Mintió. Y nunca le pidió perdón ni le contó a nadie y se quedó con eso ahí escondidito. Una vez sintió odio por alguien y nunca tuvo la capacidad de buscar para que le perdonara. También. Toda cuanto acción dice que liberes y produzcáis. O sea que primero la siente por dentro. La siente. Sintió el odio. Pero después la liberó. Porque producto de ese odio que sintió en su corazón lo llevó a mirar mal a alguien, a pensar mal de alguien, a hablar mal de alguien o a hacer una mala obra hacia alguien. Pudo ser una agresión física, ¿cierto? Pudieron haber llegado a los golpes. Toda fuerza que liberéis y produzcáis. Por eso es muy importante aprender a conocer el sentido de la congruencia dentro de lo que es sentir, pensar, hablar y accionar. Y en base a eso entonces empezamos a contrarrestar si tenemos conciencia cualquier efecto que conduzca hacia cualquier atrocidad. De un semejante, de un hermano, del primo, del amigo, del sobrino, del hijo, del nieto, del abuelo, de la abuela, de cualquiera. No podemos ir por ahí pretendiendo llevar por encima de nuestro corazón a alguien, pretendiendo que es que no, no pasa nada o que de pronto los que suelen decir en algunas ocasiones, con una gran hipocresía dicen, es que yo no tengo nada de qué arrepentirme. Claro, porque no conoce esta ley, que por lo más mínimo que uno haga, llega en su debido tiempo un ajuste de cuentas. Entonces no podemos vivir diciendo por ahí, es que yo no tengo nada que arrepentir. Yo nunca le he hecho mal a alguien. No, lo ha hecho e incluso primero usted mismo y no se ha dado de cuenta qué es, ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora, ni mucho menos sabe cómo remediarlo. Entonces es sumamente importante que nosotros
comprendamos que con matemática precisión hay un ajuste de cuentas para cada uno de nosotros. Pero luego nos sigue diciendo la lógica de la lógica lo siguiente, de una manera muy hermosa. Tendrás la oportunidad, como lo decía el anuncio de este código, que el karma no es un castigo, sino una oportunidad. Imagínense ustedes si pongamos un ejemplo cotidiano, el banco. Usted se sobregiró, pero le dan la oportunidad de que usted vaya y pueda reivindicar esa situación. Asimismo actúa la ley del karma, no es un castigo. Bueno, eso es un ejemplo terrenal, claramente. No es un castigo, sino que dice, cometiste un error, ok, ven, acompáñame y tendrás la oportunidad de ver y sentir lo que hiciste, pero corrige. Porque si lo dejas ahí, eso es como clavarte una espina o una puñalada en el corazón. Pero nos sigue diciendo, tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva, o sea, todas las memorias, desde el mismo momento de tu muerte hasta tu propio nacimiento. Imagínense si nosotros pudiésemos llegar a revisar cada una de esas memorias y sucesos que hemos efectuado en nuestras vidas, tanto para bien como para mal, pero aquí nos hace hincapié desde anticipadamente de los errores. Desde el momento de la muerte hasta tu propio nacimiento. Si cada uno cogiera una hoja y apuntara todo lo malo que ha hecho por muy pequeño y todo lo bueno que ha hecho por muy pequeño también que sea, ¿de qué será que tiene más uno registro? ¿De lo bueno o de lo malo? Eso está en cada uno. Hagan la tareita por ahí, cojan una hojita y empiecen. Bueno, a ver, ¿yo qué he hecho en toda mi vida? Una vez por allá cogí una piedra y se la lancé a un niño y nunca le pedí perdón. Y el día que lo hice, yo estaba muy contento. Uy, eso es un dolor muy grande en el corazón. El día tal a tal fecha, me acuerdo que yo llegué por allá y le rayé el carro al vecino a propósito porque es que me caía mal. Otra espina en el corazón. Así mismo, así tal cual. ¿Y cuáles serán entonces esos aciertos? Bueno, una vez vi a alguien que se me acercó en la calle y me dijo que tenía hambre y fui y le compré, qué sé yo, una librita de arroz, una arepita, una empanada, cualquier cosa para saciar su hambre, porque sentí lo que esa persona en el momento transmitió y quise quise hacer algo que ni siquiera pensé, pero que lo sentí en el corazón e hizo una buena obra y lo alimentó. O de pronto vi a alguien que iba a cruzar la calle y no sabía cómo, no tenía cómo ni nada, y usted fue y lo ayudó. Cualquier cantidad de obras, bien sea pequeñas, por muy pequeñas, tanto buenas como malas, por muy pequeñas que sean, todas suman. Es un cúmulo de memorias para cada uno de nosotros. Pero entonces nos sigue diciendo, con todos tus aciertos, tus buenas acciones, tus alegrías y desdichas, pero también lograrás ver el mal que causaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios sobre los demás, veréis los efectos contrarios en contra de la ley que violaste. O sea que el mismo dolor que hayamos causado en alguien, lo vamos a ver y lo vamos a sentir. O sea que los que dicen por ahí, no, es que a mí nada me duele, yo soy así porque es que la gente es así.
y que viven por ahí su corazón teniéndolo cada vez más duro, que sirve más bien como para trancar una puerta. Y pierden la dulzura del amor y la sutileza. Se vuelven duros, el corazón empieza a llenar de manchas, oscuro, acorde a este accionar. Entonces les voy a compartir aquí un fragmento de una película que se llama Salvado por la Luz. Escuchen atentamente y vean el gráfico que nos enseña algo. A continuación. Denion, mira lo que les has hecho a los demás. Mira lo que les has hecho. No, no. No, no le pegues. ¿Por qué nos han hecho esto? ¿Quién iba a pensar? Lo siento mucho. Amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe. Es el amor lo que transforma a las personas. Observa un futuro sin amor. Sin amor. No tiene por qué ocurrir. Sois poderosos seres espirituales. Todos sois poderosos seres espirituales. Y es el amor lo que marca la diferencia. Sí, lo entiendo. Ahora tienes que regresar. No estoy preparado. No. Regresa. No estoy preparado. No. Esta película basada en hechos reales. Miren que le dice, tiene que regresar. Dice, no, no, no. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que atravesar por alguna situación que tenemos que saber que hay que aprender de ella? Pero no, 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 decimos no. ¿Cómo así? Pues me arrepiento, me arrepiento. No, demasiado tarde para arrepentirse. Hay que sentir lo mismo. O a veces vienen las lecciones de parte de quien nos menos nos podemos llegar a esperar. Pero todo con matemática precisión, calza, moldea y enseña solo si el individuo a sí mismo toma conciencia. Y como aquí lo dijo, el amor, está hablando del amor, pero que por falta de amor, entonces le muestra un escenario por falta de amor. Entonces vemos que el karma se produce por la falta de amor propio, claro, porque como no me amo y estoy herido, entonces yo tengo que herir a los demás. Y no se da cuenta que el producto de causar el mal a otro es por tener una herida muy abierta de algo que nunca ha aprendido a sanar. Y no podemos ir por ahí, por la calle, andando contempladamente como si nada, como les mencionaba ahorita, que nosotros no podemos estar diciendo que no hay nada de qué arrepentirnos si no conocemos una ley como esta, si no conocemos ni siquiera lo que llevamos por dentro. Entonces, como nadie me quiere, todos me odian, entonces
mejor hagámosle el mal a los demás, porque es que no puedo ser el único que me sienta así. Tantas maneras que obstruyen las vías que conducen al amor del hombre. Entonces, viendo aquí en la película, le mostraban a a este individuo todo el mal que había causado a todos, a las personas, desde niño, desde su infancia, a los compañeritos de la escuela, las maldades que le hizo incluso a su mamá, las maldades que le hacía a sus amigos, prestó servicio militar según esta película, y a los hombres a los que le arrebató la vida. Entonces es un compendio de escenarios en la vida de un individuo que se presentan y que no le permiten avanzar, lo detienen de una manera, digamos, sutil, porque desconoce. Pero hay quienes pierden esa sutileza y más bien empiezan a inclinarse a porque como lo ven como un deporte, gozar del mal ajeno, y entonces viven así, felices, haciendo mal, en vez de hacer el bien. Pero es porque, aquí nos dio la clave, por faltos de amor, por faltos de amor. Pero entonces la lógica nos sigue diciendo a nosotros lo siguiente. Presten atención. Estas son, por lo tanto, las energías infernales que cada individuo genera y que con la toma de conciencia tendrán que disipar. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el propio peso y vergüenza y deshonor. Sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Energías infernales. Uno cuando piensa en este tipo de energías infernales, por allá de pronto se puede llegar a imaginar un ser con cachos, cola, un tridente rojo en llamas, y de pronto piensa que energías infernales es eso. No, cuando se refiere a esto, odiar, eso es una energía infernal, porque daña al individuo que las contiene y en el momento en que, como lo dice anteriormente la lógica, libera y produce. Las libera porque las produjo dentro de sí mismo. Ahí es donde está entonces ese gran meollo del asunto, el no tener la capacidad de conocer este tipo de energías infernales. Otra más, el rencor, el resentimiento, la guerra, eso también es una energía muy infernal, el miedo, la mentira. Pues que ustedes acaso una mentira los hace sentir muy bien. Si dicen que sí, pues no sé en qué mundo están viviendo o qué piensan de la vida porque están muy mal. ¿Qué otro tipo de energías infernales pueden llegar a ver? La desgracia, la amargura, la enfermedad, todo lo que contrarreste el efecto de la vida son energías infernales. Pensar mal de alguien. El chisme, uy, vaya que sí es un pensamiento o una energía infernal horrible, muy horrible. Y luego dice que cada individuo genera y que con la toma de conciencia tendrá que disipar. O sea, que dice que si la toma no es de que hoy la entendió y después la suelta porque es que, ay, ya me liberé de eso. Como enseñan por ahí muchas corrientes, ¿no? Peca, reza y empata, ¿no? Hay que tomar conciencia y conducirse por eso. Siempre. No es de que hoy soy consciente y mañana otra vez vuelvo a ser el mismo. No, tomar conciencia y eso es lo que disipa y una de las claves que hemos mencionado es el amor propio, porque si yo estoy bien, estoy pleno y me siento con dicha y con paz en mi corazón, pues eso voy a querer ofrecerle a los demás.
Si yo estoy herido, pues voy a querer herir a los demás. Es tan sencillo como eso. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo, una responsabilidad. Eso solamente lo da, y aquí dio la clave, la conciencia. ¿Usted cometió un error? Sí, fui yo. Póngale el pecho a eso. No puede ser que en este mundo sea más irónico que el hombre le ponga el pecho a las balas y no a la responsabilidad de sus actos. No, no puede ser así. Hágase responsable de todo lo que ha pensado, lo que ha sentido, lo que ha hablado y lo que ha hecho hacia usted mismo y hacia los demás. Y dice que experimenta su propio castigo. O sea que no reprocha, sino que dice, sí, yo lo hice, lo siento, lo asumo como tal. Y si lo asume, pues eso es de osados y valientes, asumir en un error. Hoy en día, ¿ustedes creen que asumir un error es fácil para alguien? No, si fuera fácil asumir los errores de este mundo no estaría como está. Si fuera fácil asumir los errores de los políticos, entonces serían, mejor dicho, un manjar para que cualquier persona los escuchara y los siguiera y siguiera confiando en ellos. No, mentiras, patrañas. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Peso de su propia vergüenza y deshonor. ¿Qué deshonra a veces? Oh, deshonraste el nombre de la familia. Esta familia que tiene un nombre tan intachable. A veces, ¿no? O el deshonor no tiene que ver tanto con eso, sino con que a veces podamos nosotros decir que comulgamos con un tipo de fe, pero el fruto demuestra lo contrario. Un ejemplo, el que es muy bueno en su trabajo, pero llega a la casa y ve el perrito y lo patea. Ve a la esposa y le grita. Ve al hijo y como que no siente nada, es indiferente. Y cualquier situación que es, entonces la manifiesta contraria. O sea que es una fachada. Se comporta bien en un lado, pero en el otro no, y viceversa. No, no podemos vivir con ese tipo de deshonor para nosotros. Pero entonces les voy a mostrar otro fragmento de esta misma película de Salvado por la Luz, en donde miren cómo este individuo se tiene que enfrentar a ciertas situaciones. Escúchenlo y presten atención. Solo el amor puede cambiar las cosas. Denio, no me dejes. No puedes marcharte ahora. Lo único que necesito es que me traten como a una persona. Ha significado mucho para mí. Por Gracias. favor, dámelo. El que a alguien le importe. Gracias por darme fuerza. He olvidado el odio. Por fin he encontrado la paz. Gracias, hijo. Se ha ido en paz. Gracias por ser mi amigo. Yo también te quiero. Estoy orgullosa de ti, Denion. ¿Deni? Deni, estoy aquí. Es mi hermana Mariana, que es preciosa. Puedes hacer más. Aún te necesitan. No, yo no. Tienes que volver. Por favor, por favor. Imagínense, él dice que reemplazó el odio y que aprendió a amar. En la primera parte mostramos todo lo que él hizo mal, ¿cierto? Y ahora aquí nos muestra que sí aprendió y empezó a reivindicar. Pero aún así le dice, no, tiene que volver porque todavía no es suficiente. O sea que nosotros volvemos y volvemos y volvemos una y otra vez de encarnación en encarnación para acumular memorias de vida y que esa luz y esa llama se encienda cada vez más en el hombre. Y este hombre, basado en la historia de él, se tuvo que enfrentar a eso. Volvió y cada vez iba acumulando, aprendió. Qué hermoso que nosotros pudiésemos tener la capacidad
de poder aprender, dejarnos guiar, de vencer las barreras del odio, de la indiferencia, con amor. Amor. Y ustedes vieron bien lo que él hizo. ¿Cuántos de nosotros nos podemos llegar a identificar con todo lo que él llegó a hacer a diario? Como les mencionaba ahorita, cojan un papelito, apunten todo lo malo que han hecho desde niños hasta ahora, por muy pequeño o malo que sea, y coja otro papelito y apunte todo lo que usted ha hecho, por muy pequeño que sea, pero todo lo bueno. Haga el ejercicio. A ver cuántos libros de pronto puede llegar a hacer por eso. No sé, está en cada uno, si de algo les puede llegar a servir. Y así entonces, logrando identificar ambas partes, vas a ver que puede, si tiene memorias de vida y luz, pues claramente puede utilizarlas para contrarrestar lo que le falta. Y así es sencillo y se disipa, como bien lo dice la lógica, se disipa el castigo, se disipa el dolor, se disipa todo lo contrario a la vida de su continuidad, al pensamiento perfecto, y aparece la comprensión en el hombre, la sensatez, tanto que nos hace falta para poder avanzar, para poder comprender, para poder ser en este tiempo. Pero entonces la lógica nos sigue enseñando lo siguiente. Llegamos al descifrado del karma y dharma que nos dice así, que tiene dos partecitas. Ahora les muestro la otra. Dice así, el pensamiento luminoso es la mejor obra de arte del hombre. La talla de su propia identidad, pensamiento. Recuerden lo que les mencionaba anteriormente. El sentir, el pensar, el hablar y el accionar. Pero el pensamiento debe ser luminoso. No como el que en la mañana de pronto piensa de que, ay, qué pereza, tengo que levantarme, me tengo que bañar, tengo que hacer el desayuno, despachar al esposo, a la esposa, a los niños para la escuela y tomar la carretera, el tráfico, el trabajo, aguantarme a los compañeros. No, imagínense, eso no es ningún tipo de pensamiento luminoso. Es todo lo contrario. Es la mejor obra de arte del hombre, la talla de su propia identidad. Aquí se revela cuánto debe y cuánto tiene en su haber espiritual. Podríamos hablar aquí también la suma de la obra de la parábola de los talentos, ¿cierto? ¿Qué ha hecho cada uno con su vida? ¿Qué ha hecho cada uno con su corazón? ¿Cuánto tiene ahí? ¿Cuánto ha ganado y cuánto ha logrado? ¿Cuánto tiene y qué ha logrado en sus 5 sentidos? ¿Qué ha logrado en sus emociones? ¿Aún se enoja? ¿Fácil, difícilmente o no? ¿Qué ha logrado dentro de sí que le puede otorgar a usted la talla de su propia identidad como un ser espiritual? Sigue diciendo, debe entonces recurrir al banco de la justicia para pagar y recibir. O sea que si buscamos una recompensa por buena obra, tenemos que ser conscientes de pagar también las consecuencias por el mal obrar. Ayer les mencionaba entonces que no podemos vivir en este mundo y en la vida clamando misericordia, amor y perdón al Padre Eterno si no lo hacemos para con los demás. No tiene sentido pedir algo de lo cual yo no voy a tener ni la más remota intención de ofrecer a alguien. Eso sí que es algo obsoleto. Totalmente, no tiene sentido. Se pierde el rumbo del hombre. Si pido algo es porque yo voy a ser capaz. No puede ser que seamos más capaces de pedir un préstamo al banco y pagarlo a cuotas e incluso con intereses. Ah, pero a la hora de entregar amor, no, es que no, yo solo doy amor de vez en cuando y a algunas personas. Qué ironía. Sigue diciendo, antes fue inocente de esta tragedia del pasado y del presente, pero siempre fue culpable. Ay, 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 qué vergüenza.
porque desde antes le dieron conciencia que jamás escuchó. Imagínense, desde antes le dieron conciencia que jamás escuchó, siempre la hemos tenido allí. Entonces tendríamos que recurrir al Génesis que nos dice que al hombre se le dio a beber el agua del olvido. Si dice que se le dio a beber agua del olvido, quiere decir que antes de beber de ese agua del olvido tenía una memoria de luz, de conciencia. Entonces ya comprendemos que eso calza con esta parte. Ahora esta le habla y recuerda cada paso cumplido con anterioridad. No hay nada que esté oculto, como antes se escribió en la primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis nada antes de tiempo, no nos podemos vivir precipitando en la vida, o como refería ahorita, acorde a la conferencia de las profecías. La gente vive precipitada a diario, juzgando los acontecimientos, pero no se da la oportunidad de conocer, nunca. Es más fácil rechazar que comprobar. Comamos y bebamos que mañana moriremos, hasta que venga el Señor, cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones de cada uno de nosotros. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero nos sigue diciendo entonces el descifrado del código de la lógica lo siguiente. Es su propio filamento divino que le da el nuevo pensamiento. Ahora lee su pasado y lo transporta al futuro. Cuando habla del pasado, está hablando en pos de lo que refiere la primera de Juan cuando le recuerda su principio original, su principio preexistente, que en el principio era el verbo era con Dios, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¡Pum! Recobró la memoria. ¿Dónde se ubica? A futuro. ¿En dónde? La eternidad. Ya no tiene miedo. Sigue diciendo, lo envía al momento que cada cosa hecha queda en su lugar. O sea que nada está hecho al azar. Encuentra la identidad y claridad de propósito, de existencia y de su origen. De castigo o retribución. Es aquí donde se le cobra al hombre con la ley de los talentos de Mateo 25, lo mencionaba anteriormente. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10. Es la ley que explicada y aplicada nos da la respuesta inapelable. Pues yo os digo que a todo el que tiene filamento pan se le dará, mas al que no tiene aún, del poco espíritu que tiene, se le quitará. Conforme entonces a lo que nosotros tenemos, así recibimos. Conforme entonces a lo que nosotros derrochamos, pues eso se le quitará al hombre. Porque ¿cómo es posible que tenga la memoria luz del Padre Eterno y la derroche? Podríamos hablar también aquí ampliamente de la parábola del hijo pródigo, que fue y después de haber recibido su parte, su heredad, fue y derrochó todo en el mundo. Se perdió, deambuló, pero el amor de ese padre, cuando regresó, fue un gran regocijo en su corazón. Sentir la alegría que ni siquiera se inclinó por saber qué había hecho con eso, ¿no? Regresaste, qué hermoso. Ven, celebremos nuevamente que estás aquí conmigo, con nosotros, aprendiendo a vivir nuevamente aquí. Es lo mismo que siente el Padre Eterno en su regocijo por esta humanidad que encuentra nuevamente el camino como aquella ovejita que se perdió
de 100. Y ahora está retornando. Esta humanidad que está perdida de tantas, una de tantas humanidades en la vastedad de los 9 superuniversos y que ahora está retornando de su identidad de ser, luz, crística, eternidad, que tiene un gran semblante de amor y de reino y de potestad, de preexistencia, de aliento, de vida, que en este momento cada uno, si se inclina a conocer, pues seguirá teniendo una continuidad en el transcurso de su vida y por ende, pues, de la eternidad. Y quien encuentra ese más hermoso de los caminos, pues nunca va a ser borrado de la existencia. Qué hermoso para todos y para cada uno de nosotros que podamos llegar a tanta maravilla, a tanta grandeza, pero a su vez a tanta pequeñez, porque cuanto más se avanza, más pequeños nos damos cuenta que somos. Porque si el conocimiento es eterno, lo que aprendemos hoy o lo que aprenderemos mañana será tan siquiera una pequeña parte de lo que realmente somos. Y cada vez el hombre crece y crece y crece. Se rebustece. Imagínense una semilla, ¿no? Cuando la siembras, siendo tan pequeña y en algún momento brota y crece y da su fruto, tal vez nunca pensó llegar a ser tan grande como tal. Asimismo somos nosotros. No nos imaginamos en este preciso momento cuán grande es el poderío que yace en el corazón. Imagínense, un sábado a esta hora ustedes aquí no están por allá en el mundo perdiendo el tiempo. Qué hermoso poderse brindar ese espacio para aprender más de lo que es la ley eterna y el espíritu